La enseñanza de hoy tiene por título o como premisa principal es esta: si usted quiere oír la voz de Dios, no compre un burro. Suena raro, ¿verdad? No necesita comprar un burro para oír la voz de Dios. Esta serie que estamos terminando hoy se llama Susurro, cómo oír la voz de Dios. Y oír la voz de Dios, y esta es la enseñanza principal de hoy, por favor tengan en cuenta, oír la voz de Dios es una de las características que nos definen como seguidores de Jesús. Si usted es un seguidor de Jesús, se llama un discípulo de Jesús, se llama cristiano a sí mismo, usted debe entender que una característica de todo discípulo de Jesús es que oye la voz de Dios. Escuche lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Mis ovejas qué? Oyen mi voz. Ahora, no sé si tengo que volverlo a decir, pero creo que sí es necesario volverlo a decir. No estamos hablando de que usted esta noche entra en un trance y va a escuchar la voz que le dice, ¿cierto? Algo al oído o una voz audible y le va a decir el número del chance. No es una voz audible lo que estamos esperando. Estamos hablando de otra cosa y ahora vamos a aclararlo más. Pero espero que quede claro. Quienes somos seguidores de Jesús, una de las características es que oímos la voz de Dios. Y si no oigo su voz, puede ser por varias razones. Es que estoy distraído y hay muchas cosas que nos distraen en este mundo, ¿verdad? Hay muchas cosas en las cuales nos distraemos. Nos distrae la política, nos distraen los deportes, nos distraen los conciertos, nos distrae la moda, las películas, las series de televisión. Nos distrae tantas cosas que no nos permiten oír la voz de Dios. O no oímos la voz de Dios porque de pronto estamos escuchando otras voces. Estamos escuchando la voz del horóscopo, estamos escuchando la voz de la carta astral, del brujo, de la bruja, del adivino, del profeta, del apóstol. No aprendemos a depender de la voz de Dios, sino de otra persona. O estamos distraídos, o más bien no oímos la voz de Dios porque estamos alejados del Señor. Estamos lejos del Señor. Y cuando estamos lejos del Señor, nos queda más difícil oír la voz de Él. Otra cosa que necesitamos entender acerca de oír la voz de Dios es que Dios ha hablado en la historia, y eso es el relato de la Biblia. Dios ha hablado de muchas maneras en el pasado. Dios no solamente habla de una manera, Dios habla de muchas maneras, ha hablado de muchas maneras, como nos dice la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2 dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Es claro entonces que, según el testimonio bíblico que leemos acá en este libro, Dios no habló de una sola manera. Dios habló de muchas maneras, tuvo variedad de formas de hablarlos. Por ejemplo, a Moisés le habló a través de una zarza ardiente. Dios habló a Moisés a través de una zarza ardiente. Le habló a Abraham a través de un ángel. Le habló a David por medio del profeta Natán. Le habló a Isaías por medio de una visión. Le habló a Balac por medio de ¿qué? De un burro. Ahora, que Dios les haya hablado a las personas de muchas formas, lo importante no son las formas en que Dios le habló a esas personas. Lo importante es
que Dios les habló. Lo importante no es la forma que Dios utiliza para hablarnos, sino lo importante es que Dios nos hable. Dios habla en forma personal, por eso es que Él utiliza formas tan variadas, porque Él sabe que cada uno de nosotros es totalmente diferente. Y si somos diferentes, Él usa maneras diferentes de hablarnos. Entonces, no espere que Dios le vaya a hablar en una zarza ardiente. Y no espere que Dios le hable a través de un burro. Por eso usted no necesita comprar un burro y ponerlo ahí y esperar que Dios le hable a través de ese burro. Porque usted no es ese hombre al cual Dios le habló a través de un burro. O no ponga una mata allí, un arbolito y espere que Dios le hable a través de ese árbol. Dios tiene formas variadas. Dios nos trata en forma personalizada. Por eso, no dependa de un método. No acuda a un método para escuchar la voz de Dios. No es que si me pongo así, y si me pongo de rodillas, y si llevo 20 días de ayuno, y si levanto mis manos, y si voy a tal lugar, ahí sí Dios me va a hablar. No dependa de un método, no acuda a un método, acuda a Dios. Porque hoy en día, cantidad de libros y de enseñanzas tratan de llevar a la gente a depender de un método. No, hermanos, que a usted lo que le falta es más ayuno. Lo que le falta a usted es hacer vigilia. Lo que le falta a usted es ir a tal lugar. Lo que le falta a usted es hacer tal cosa. Poner las manos así, ponerlas asá, arrodillarse así, mirar para este lugar. Como si el método fuera lo importante. No acuda a un método, acuda a Dios. Reconocer la voz de Dios no depende entonces de perfeccionar un método ni descubrir una fórmula mágica. Depende entonces es de nuestra relación personal, cercana, íntima con nuestro Dios. Quienes no tienen esa conexión, esa relación con Dios, no oyen la voz de Dios. No oyen lo que Dios les está diciendo. Miren cómo lo dice de claro Jesús en Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Eso es una cachetada muy fuerte. Porque, ¿saben a quién le está diciendo Jesús eso? Estas palabras se le está diciendo Jesús no a sus discípulos, no a sus seguidores. Estas palabras se le estaba diciendo Jesús a la gente que eran los más religiosos de su época, los que se sabían la Biblia hasta de memoria, los que no perdían culto en la iglesia, los que sabían todas las normas para ser un buen creyente. Jesús les dice, el que es de Dios, escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Eso es muy fuerte, ¿verdad? Quiere decir que si yo no oigo la voz de Dios, no soy de Dios. De 1 a 10, ¿cuánto está escuchando la voz de Dios? Si hiciéramos un examen ahora, de 1 a 10, ¿cuánto está escuchando la voz de Dios? Y esa calificación que usted mismo se da, relacionado con este versículo que acabamos de leer, de las palabras de Jesús, ¿cómo lo sitúa usted? ¿Cómo lo define usted? ¿Es una persona de Dios o no es de Dios? Las personas a las cuales Jesús le dijo estas palabras, como digo, eran las más religiosas de su época. Sabían la Biblia de pe a pa, no perdían reunión en la iglesia, eran buenos creyentes. Y Dios les está diciendo, si ustedes no escuchan la voz de Dios, ustedes no son de Dios. Él se comunica en forma singular, en la intimidad de su andar con el Señor. Por eso, su relación
con Dios es tan importante. Lo que evaluamos y lo que debemos evaluar continuamente no es si yo he leído mucho la Biblia, si yo me sé muchos versículos de la Biblia, si yo guardo o no guardo tales o cuales ceremonias o prácticas, sino si yo estoy en una relación tan cercana, tan íntima, tan personal y tan constante con Dios, que escucho su voz. Por eso, si quiere reconocer la voz de Dios, tiene que invertir tiempo y esfuerzo para desarrollar esa relación con Dios. ¿Cómo desarrollamos las relaciones entre nosotros los seres humanos? Con tiempo. ¿Cómo nos volvemos amigos entre nosotros? Pasando tiempo con esas personas, saliendo juntos, oyendo música juntos, comiendo juntos, practicando un deporte juntos, viendo una película juntos. Hacemos cosas juntos, pasamos tiempo juntos, y eso, en ese pasar tiempo juntos y compartir juntos actividades, nos volvemos amigos. Nuestra relación se estrecha. Usted quiere tener una relación íntima, cercana, estrecha con Jesús, pase tiempo con Él, pase tiempo con Él. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan este? Mi devocional espiritual 2022. Lo hicimos para que fuera una herramienta que nos ayudara a pasar ese tiempo con el Señor. Y ya estamos acabando el mes 5, vamos a llegar a la mitad del año. ¿Y dónde lo tiene usted? Algunos ya ni saben dónde lo dejaron. Algunos empezaron la primera semana con mucho entusiasmo, la segunda semana, la tercera semana, y ay, qué pereza. Y ya no lo siguen haciendo. Ya no invierten tiempo. Esto no es sino una herramienta para orientarle, para facilitarle el tiempo con Dios. Leer un texto de la Biblia, reflexionarlo, dar gracias a Dios por algo, escribir un versículo de la Biblia todas las semanas, orar por alguna persona de la iglesia, orar por una persona que yo quiero que conozca del amor de Dios, y orar por una petición que tenga yo o me hayan pedido que ore por alguien. Es simplemente una herramienta, pero yo le digo, ¿dónde la tiene? ¿Lo está haciendo? No, es que yo no tengo tiempo. Claro, cuando no tenemos tiempo para Dios, no tendremos una relación cercana con Dios. Y cuando esa relación no es cercana, sino distante, nos va a quedar muy difícil escuchar la voz de Dios. Dios desea que reconozcamos su voz y que reconozcamos su voluntad. Y su relación, nuestra relación con Él, es la clave para oír cuando Dios nos habla. Por eso, si usted aún no ha empezado a tener una relación con Dios, si usted siente que su relación con Dios es todavía muy lejana o que se ha hecho muy lejana, es tiempo de cambiar de rumbo. Es tiempo de dejar de alejarse y empezar a acercarse. Porque lejos de Dios no escucharemos su voz. Porque lejos de Dios y sin pasar tiempo con Dios, no habrá una relación permanente con Él. Ahora, hay un recordatorio, algo que debe ser como una advertencia para nosotros. Periódicamente, habitualmente, examine lo que sienta que Dios le está diciendo. Porque si Dios habla y usted oye, pero usted no responde a la voz de Dios, llegará un tiempo en que usted ya no volverá a escuchar su voz. En otras palabras, cuando nosotros leemos en la Biblia que Dios le habló a tal o cual persona, a tal hombre, a tal mujer,
Dios no les habló a esas personas simplemente porque Dios estaba desparchado y dijo, pues voy a hablar con Javier a ver qué me dice. No, Dios no buscó hablar con las personas porque Él no tuviese nada que decir. Dios, cuando le hablaba a una persona, es porque Dios tenía un plan, un propósito, un encargo, algo que esa persona, que Dios quería que esa persona hiciera, respondiera. Entonces, cuando le hable, cuando Dios le hable, responda, actúe. Ahora, toda esta enseñanza de hoy, pero toda la serie de susurro que hemos estado hablando, quiero terminarla respondiendo de pronto a la primera pregunta que debimos habernos hecho cuando empezamos esta serie, y es, ¿para qué necesitamos oír la voz de Dios? ¿Para qué necesito yo oír la voz de Dios? Si tengo al pastor, que cuando él habla es como si Dios me hablara. Mentira. ¿Para qué para qué quiero oír la voz de Dios si yo puedo prender mi televisor o ir a internet y ver un predicador en YouTube que me enseñe la palabra de Dios? ¿Para qué necesito oír yo la palabra de Dios? La primera respuesta, y esto es como el resumen de todo, es esta. Necesitamos oír la voz de Dios para identificarnos como discípulos de Jesús. Lo que dije al principio. Necesitamos oír la voz de Dios porque así es como nos identificamos como discípulos de Jesús. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo espero que usted tenga en cuenta que cuando repetimos ese versículo o ese salmo tan precioso que dice, el Señor es ¿qué? Mi pastor, nada me faltará. ¿A cuánto les gusta ese salmo? Es uno de nuestros favoritos, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando decimos el Señor es mi pastor, estoy reconociendo que yo debo ser ¿qué? Oveja. Oveja. Y si soy oveja, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, ¿para qué necesito oír la voz de Dios? Para identificarme realmente si soy un discípulo de Jesús. En segundo lugar, necesitamos oír la voz de Dios para conocer a Dios y su voluntad. Conocer a Dios y su voluntad. Algunos cristianos del siglo XXI, y esto es muy común hoy en día, quieren conocer la voluntad de Dios sin conocer a Dios. Porque así de pragmáticos somos. No, yo quiero que Dios me diga qué debo hacer, qué es lo que debo hacer yo con mi vida, con quién me debo casar, qué profesión debo tener, dónde debo vivir, si compro esta casa o no compro esta casa. Yo quiero que Él me diga, pastor, ore por mí para que Dios me muestre. O sea, miren el concepto que hay. Yo quiero que Dios me muestre lo que tengo que hacer. Yo quiero que Dios me hable y me diga qué es el camino, cuál es la decisión que debo tomar. Es decir, queremos conocer la voluntad de Dios sin conocer a Dios, sin tener una relación personal con Él. Juan 10:14 dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Qué bueno es ser conocido por Dios, qué bueno es ser conocido por el Señor, pero qué bueno es conocer nosotros al Señor. Qué bueno es que Él diga, ustedes son mis ovejas. Pero qué bueno es poder nosotros decir, y tú eres mi pastor. Ser conocido, pero también conocer. Conocer a Dios
nos lleva a conocer su voluntad. Y siempre lo digo, no hay fórmulas mágicas. Lo que debemos buscar no es un método, no es una fórmula para conocer la voluntad de Dios. Lo que debemos buscar es una relación que nos lleve a conocer a Dios. Y siempre lo digo de esta manera. ¿Quién creen que es la persona que mejor me conoce a mí? Pues mi esposa. Vamos a cumplir 35 años de casados. 35 años de casados. 35 años de casados. Ella sabe lo que me gusta y lo que no me gusta. Porque hemos tenido una relación durante 35 años de esposo y esposa. Lo que hace que sepa qué le gusta y qué no me gusta es la relación, porque nos conocemos. Esta serie se llama Susurro. ¿Recuerdan por qué? Porque en cierta ocasión el profeta Elías estaba fatigado, cansado, deprimido. Y Dios lo lleva a un lugar y le hace experimentar varios sucesos. Primero, un viento fuerte, tan fuerte que soltó las rocas. Luego un terremoto, bueno, dice que en ese viento no estaba Dios. Y luego un terremoto fuerte y Dios no estaba en el terremoto. Y luego un fuego, un incendio, y Dios no estaba en el fuego. Pero luego vino un silbo apacible, un susurro suave. ¿Y por qué Dios habla en un susurro tan suave? ¿Recuerdan cuál era la respuesta? Porque para escuchar a alguien que habla suave, bajito, tenemos que acercarnos a esa persona, acercarnos para escucharle. Dios quiere hablarnos y la mejor forma de escuchar lo que Dios quiere hablarnos a nosotros es acercarnos a Él. Acercarnos a Él. Solo teniendo una relación personal y cercana podremos escuchar la voz de Dios y saber así cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y en tercer lugar, necesitamos oír la palabra de Dios para obedecer a Dios. Para obedecer a Dios. Como decía, el propósito de Dios hablarnos no es simplemente pasar un buen rato, sino mostrarnos lo que Él quiere que hagamos. Él toma la iniciativa para hablar con nosotros, porque Él quiere que nuestra vida tome un rumbo y hagamos algo. Mire lo que dice el Salmo 95, versículos 7 y 8. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la voz de Dios? De alguna manera, porque leyó un texto de la Biblia, porque le habló a través del mensaje de un domingo, porque escuchó una canción, porque Dios puso algo en su corazón, porque alguien le dio un consejo. De alguna manera Dios le habló a usted. Y usted dijo, no, yo no voy a hacer eso. No. Endureció su corazón. Y cuando endurecemos nuestro corazón, nuestro oído deja de escuchar. ¿Ha escuchado a esas personas que dicen, no, ni me hable? Cuando se cierran, no quiero escuchar. Porque se cierran. Mateo 7:24. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Estas son palabras de Jesús al finalizar el Sermón del Monte. Y les dice, si ustedes han escuchado estas palabras, si ustedes las ponen en práctica, ustedes son sabios. Tan sabios como una persona que edifica su casa sobre cimientos firmes. Pero luego dice, si ustedes escuchan estas palabras y no las ponen en práctica, ustedes son como necios que edifican o quieren tener una casa hermosa, una casa firme y segura, construida sobre la arena. Por eso
necesitamos oír la voz de Dios, porque Dios espera que obedezcamos la voz de Dios. Por eso termino diciendo, no busque oír la voz de Dios si no está dispuesto a obedecer a Dios. Hay personas que, pues eso es lo que más me piden a mí, pastor, por favor, ore por mí para que yo sepa qué debo hacer en tal. Siempre me están pidiendo oración por tal o cual cosa. Y yo les digo, claro, voy a orar, pero mi pregunta es, ¿usted estaría dispuesto a hacer lo que Dios le muestre que es su voluntad? Porque generalmente, le pedimos al Señor que nos muestre su voluntad, pero no estamos dispuestos a hacerla. Estamos dispuestos a aceptarla si nos gusta, si nos conviene, si es lo que nosotros ya teníamos pensado por adelantado. Como han escuchado decir, el joven que siempre le dice, pastor, ore por mí porque quiero conseguir una novia, y va y ora al Señor, Señor, muéstrame cuál es la novia que tú quieres para mí, pero que sea aquella. O sea, no quiere que Dios le muestre, Él ya escogió. Muchas veces nosotros decidimos de la misma manera, solamente vamos a que Dios nos diga, bueno, sí, está bien, hágale con esa. No busque oír la voz de Dios si no está dispuesto a obedecer a Dios. No busque saber cuál es la voluntad de Dios para su vida si usted considera la voluntad de Dios como una opción. Bueno, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad y yo decido si la sigo o no. No lo decimos así, pero eso es lo que hacemos. Porque cuando Dios nos muestra su voluntad, no, esa no me gusta, Señor. Y no busque conocer la voluntad de Dios para ver si le conviene o se ajusta a lo que usted quiere. Porque nada de eso cumple con el requisito o con la respuesta de la oración, que es la premisa final, primera y final de esta serie. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. ¿Recuerdan? Esa es una oración que deberíamos estar haciendo continuamente. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Habla, Señor. ¿Quién escucha? Tu siervo. Cuando decimos tu siervo, estamos diciendo, Señor, nosotros vamos a hacer lo que tú nos dices. ¿Cuántos de ustedes tienen, no hablo de las mujeres, obviamente, cuántos de ustedes hombres tienen perforada una oreja? ¿Alguien aquí tiene perforada una oreja? No los voy a criticar, no los voy a decir pecadores inmundos. En la Biblia, en el libro de Éxodo, cuenta una de las leyes que tenían ellos, o que Dios les prescribió, y es que si había un hombre, una persona esclava, un hombre esclavo, y en la ley de Dios, de Moisés, decía que un esclavo israelita no necesitaba ser esclavo, no tenía que ser esclavo para siempre. Llegaba al cumplir ciertos años, el esclavo podía ser liberado por su amo, y debía ser liberado por su amo. O sea, él no necesitaba ser esclavo para siempre. Pero si el esclavo decía, yo amo mucho a mi amo, me trata bien, yo me siento bien con él, con su familia, yo no quiero liberarme, yo no quiero que me liberen. Éxodo dice que el amo debía ir a una puerta o al marco de la puerta, tomar me imagino que como una puntilla, y perforar el lóbulo de la oreja. ¿Cómo llaman esos que meten acá una cosa para expansiones? ¿Cómo? Una expansión. Es que yo quiero hacerme una de esas, pero y ese era el símbolo de que esa persona voluntariamente se hacía
un esclavo que oiría para siempre las órdenes de su amo. De su amo. O sea, todos los que tienen orejas perforadas, ya saben que no sé a quién estarán escuchando, pero es un símbolo de que son unos esclavos. Pero había un símbolo, eso luego lo repiten, lo retoman en los salmos y dice: Señor, yo quiero ser así, yo quiero que mi oído esté perforado para yo escuchar siempre tu voz y hacer tu voluntad. Yo creo que no necesitamos perforarnos nuestra oreja para tomar la decisión de estar dispuestos a escuchar la voz. Y por eso no se perfore la oreja, pero sí haga esta oración: habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque si nosotros oímos la voz de Dios, si nosotros escuchamos la voz de Dios que nos habla a través de su palabra, verdaderamente entonces podremos decir que somos discípulos del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Que Dios le permita a usted ser una oveja que oye la voz de nuestro buen pastor. Vamos a colocarnos en pies para orar. Dios, muchas gracias te damos, porque tú siempre quieres hablarnos. Tú nos buscas, Señor, no para hablarnos simplemente, sino para tener una relación con nosotros, una relación tan cercana y personal, que nos quede fácil conocerte a ti y conocer tu voluntad. Oramos, Señor, para que todos los que estamos aquí nos acerquemos más cada día a ti para escuchar tu voz. Que dejemos de estar distraídos, que dejemos de estar preocupados por oír otras voces, que dejemos de estar obsesionados por dejarnos guiar por otras voces, que sea tu palabra la que nos guíe. Gracias por Jesús, que es nuestro buen pastor. Queremos ser ovejas de tu redil. Ayúdanos, oh Dios, a tener un corazón sensible, un oído sensible a tu voz. Queremos oír tu voz para conocerte mejor a ti, pero también para obedecerte en todos nuestros caminos. Háblanos, Señor, háblanos, porque somos tus siervos que queremos escucharte. Por favor, nunca dejes de hablarnos y no permitas que nosotros dejemos de escucharte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.